Bien, chicos, ya hemos visto lo que es la producción del acero, cómo logramos producir acero. Bien, ahora vamos a ver cómo se clasifican, cómo podemos clasificar el acero dependiendo los elementos aliantes, ¿sí? Recuerden que eh, el acero es una aleación de hierro-carbono. Claro, pueden haber otros elementos aliantes que mejoren eh, las propiedades de mi barra de acero o de mi acero, ¿no? Bien, como les decía, es frecuente incluir otros ingredientes a la aleación, manganeso, cromo, níquel y molibdeno. Pero es el contenido de carbono lo que convierte al hierro en acero, ¿sí? Recordemos, el acero se considera acero entre el 0.02% al 2.11% de carbono. Para propósitos de organizar y agrupar las categorías, pues vamos a dividirlas en cuatro. Acero a carbón simple, aceros de baja aleación, aceros inoxidables y aceros para herramientas. Bien, les decía, dependiendo de cómo esté aliado el material, en este caso el acero, pueden mejorar sus propiedades. Pero con solo incrementar el contenido de carbono, nosotros ya podemos mejorar tanto la resistencia a la tensión o la tracción y la dureza, ¿sí? Solo con incrementar el porcentaje de carbono. Si ven esta gráfica en el eje X, tenemos el porcentaje de carbono y en el eje vertical tenemos la resistencia a la tensión en megapascales en un lado y en el otro lo tenemos en PSI, ¿sí? Es simple ver, ¿no? Que con el incremento de carbón, solo de carbono, ojo, ¿verdad? Nosotros podemos incrementar la dureza del material y su resistencia a la tensión. Por eso, si usted compra material de un bajo contenido de carbón, se da cuenta que son, pues, si usa clavos, si usa alambres que tienen bajo contenido de carbono, usted pueda darles forma fácilmente, ¿sí? Deformarlo, ¿no? Que está mal decir de cuando le dicen esa expresión, tráeme aquel clavo acerado, solo porque dicen que es más duro, pero no es correcto. Si cualquier clavo que usted use es acero, lo que va a cambiar es su contenido de carbono y si tiene algún elemento aliante y algún tratamiento térmico que lo hace mucho más duro y resistente. Bien, acero de carbono, esto contiene carbono, sí, son aleaciones en base a carbono, sí, es el elemento principal y solo pequeñas cantidades de otro elemento. Es normal que sea del 0.5 de manganeso. ¿Sí? La resistencia del acero simple al carbono se incrementa con el contenido de este. ¿Sí? Lo que yo les decía, con el contenido de carbón. De acuerdo con el esquema de la AISI, que es la American Iron and Steel Institute, y la SAE o la Society Automotive Engineers, los aceros simples al carbono se pueden especificar mediante un sistema numérico de 4 dígitos, donde el 10 indica, por ejemplo, en este caso, 10 indica que el acero es carbono simple, ¿sí? O sea, me da básicamente, me dice que es acero, ¿no? Y la 2X que acompaña al 10 señala el porcentaje de carbono en centésimas de puntos porcentuales. Por ejemplo, si usted tiene un acero 10-20, sea lo que usted tiene es acero simple, que no está aliado, ¿verdad? Que contiene 0.20% de carbono. Si usted tiene un acero 1050, usted tiene un acero simple que tiene un 0.50% de carbono. Y así se lee. Yo les había puesto los diagramas anteriormente. Este es más bonito, está como más específico. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Según nosotros nos movemos en el diagrama de fase binario, hierro-carbono. Si usted está abajo de los 700, a ver, como 723 creo que eran, no, 727 grados Celsius. Si usted está abajo de esa temperatura, usted tiene una combinación de alfa más carburo de hierro. O sea, esto que está aquí, se ve en la gráfica, ¿no? Tenemos alfa
¿sí? Y tenemos carburo de hierro. Esa combinación nos da lo que se llama una perlita. Se le llama perlita, ¿no? Si nosotros incrementamos la temperatura, ya va cambiando y tenemos una combinación de alfa, ¿se acuerdan que es ferrita? Más gamma, que es austenita, ¿sí? Si seguimos, la proporción de cada una va a ir cambiando, va a llegar un punto en que solo tendremos, si estamos arriba de esta línea, tendremos solo gamma, ¿sí? Tendremos una estructura centrada en la cara, ¿no? Esto se usa mucho para la cuestión de los tratamientos térmicos, nos sirve muchísimo, ¿no? Sabiendo el porcentaje o contenido de carbono de la barra de acero, nosotros podemos elegir una temperatura para estar en la zona austenítica y hacer un cambio en la estructura metalográfica del material. Puede ganar dureza, podemos bajarle la dureza, aumentar la tenacidad, ductilidad, dependiendo lo que usted quiera. Por ahí podemos hablar de recocido, del templado, de revenido, normalizado, etcétera. Aquí tengo otra gráfica muy interesante en apoyo a una de las que les había mostrado, es la misma. ¿Se acuerdan? Va el punto eutectoide es 0.77% de carbono, abajo de ese porcentaje es hipoeutectoide, arriba es hipereutectoide, ¿sí? Básicamente eso, austenita acá en esta zona, aquí es una mezcla de ferrita austenita y en el lado derecho austenita cementita, ¿sí? Dependiendo del porcentaje de carbono. Bien, aquí yo les puse un ejemplo para que vieran más o menos una metrografía hecha en el laboratorio de metalurgia. Es de una pieza recocida, se pueden ver los límites de grano. Tenemos una metalografía de una pieza templada, ya es más, la forma y el tamaño del grano cambian. Entonces, ojo, y los dos tienen el mismo aumento, los dos tienen la misma, el aumento en el microscopio. Entonces, para que se den cuenta, una pieza recocida de acero, pues va a ser más blanda, más dúctil, que una pieza templada que será más dura y más resistente. También cambiará la gráfica de esfuerzo de formación. Ojo, estas son reales, no son copias del libro. Esta será una gráfica de esfuerzo de formación de una varilla recocida. Si se fijan, toda la gráfica se logra ver. En cambio, una de temple solo se logra ver esta recta, porque la zona de fractura se da al final del límite de elasticidad o del límite sería el límite Young, ¿no? Modelo de elasticidad. No ofrece una zona en la que se pueda deformar plásticamente, ¿sí? Porque es una pieza muy dura, ¿sí? Claro, si comparan aumenta o se incrementa la fuerza o el esfuerzo que usted tiene que aplicar para que la varilla o el espécimen eh, logre fracturarse, ¿sí? Entonces es ahí donde usted puede entender que cambiando la microestructura del material, usted puede mejorar las cualidades del material, en este caso del acero. Bien, según las designaciones de la ISI y de la SAE, nosotros tenemos, dependiendo del porcentaje de carbono, dependiendo si es aliado, si tiene cromo, manganeso, molibdeno, níquel o vanadio, fósforo y azufre y silicio. Por lo general, fósforo, azufre y silicio siempre están en porcentajes bien pequeños como impurezas en las barras de acero. Claro, si usted quiere tener un acero aliado, estamos hablando que debe tener, además de un contenido de carbono, debe tener cromo, puede tener molibdeno, níquel y vanadio. Entonces estamos hablando de varillas de acero de aleación. Sí, eso lo vamos a ir viendo más adelante. Es común que los aceros simples a carbono se clasifiquen entre grupos, de acuerdo con su contenido de carbono. Tenemos los aceros al bajo carbono, que contienen menos del 0.20%. Sí, es un contenido bien bajo, o sea,
contenido súper bajo, en este caso de carbón. A ver. Ok, 0.20%. ¿Para qué son utilizadas? Son utilizadas en piezas automotrices de lámina, placas de acero para la fabricación y vías férreas. Que sea un ejemplo. También usted puede usarlo. Son bien, pueden soldarse fácilmente, son muy trabajables y muy económicos. ¿Sí? Con estos aceros se hacen gran cantidad de láminas, tornillos, remaches, bujes, puertas, ventanas, muebles, etcétera, hasta tuberías. Es fácil soldarlo. En contenido bajo de carbono. Bien, tenemos los aceros al medio carbono que están entre el 0.20 y el 0.5% de carbono. Estos requieren que haya una mayor resistencia que los aceros de bajo carbono. ¿Qué aplicaciones se incluyen? Pues componentes de maquinaria, piezas de motores, tal como cigüeñales y rodeos de transmisión. Claro, siendo más duro y más resistente, pues pueden aguantar el desgaste, ¿sí? Son piezas que deben de ser muy resistentes, ¿sí? Aquí está el ejemplo del cigüeñal, del motor, ¿sí? Imagínense tener que aguantar el calor, la fricción de esas altas revoluciones de un motor, ¿no? Bien, y tenemos aceros al alto carbono. Estos contienen carbono en una cantidad superior al 0.5% de carbono, ¿no? Se especifican para aplicaciones que necesitan resistencia aún mayores, también rigidez y dureza, ¿sí? Como que resortes, herramientas y hojas de corte o piezas resistentes al desgaste. ¿Sí? Tienen que ser muy duras y muy resistentes al desgaste. Vea lo que le digo, solo cambiando el contenido de carbono usted puede hacer el acero mucho más resistente. Sí, por ejemplo, las limas que ustedes usan, algunas hojas para cortar, pueden ser de un alto contenido de carbono. Esa es la primera como familia o clasificación que podemos ver. Claro, tenemos aceros de baja aleación. Ya hablamos del acero al carbón, o sea, aceros simples. En este caso, aceros al carbono. ¿Qué es lo que va a cambiar? Solamente el contenido de carbono. Y son los más comerciales, por decirlo, o baratos también. ¿Sí? Ahora ya podemos hablar de los aceros de baja aleación. Son aleaciones de hierro-carbono que contienen elementos adicionales en cantidades que pesan menos del 5%, ¿sí? Del peso total de la pieza. Debido a estas adiciones, los aceros de baja aleación tienen propiedades mecánicas superiores a los aceros simples, ¿sí? Dependiendo de la aplicación que usted requiera. Por ejemplo, usted requiere propiedades superiores, ¿sí? Como más resistencia, más dureza, dureza en caliente, resistencia al desgaste, tenacidad y combinaciones más deseables de todas estas. Es frecuente que se requiera tratamiento térmico para lograr propiedades mejoradas. Ojo aquí, hablamos de más resistencia, pues resistencia a la tracción, a la deformación, dureza, sí, dureza en caliente, o sea que mantenga su dureza a altas temperaturas, resistencia al desgaste, que esto va muy unido a lo que es la dureza, tenacidad y combinaciones más deseables de esto. Tenacidad, acuérdense que una pieza tenaz es que absorbe esa energía de impacto, ¿no? Antes de deformarse. ¿Sí? Esa es una cuestión de la tenacidad. Por ahí se usa el ensayo Sharpie para ver qué tan tenaz y qué tan dura o dura puede ser una pieza. Eso, bueno, se ve, creo que lo mismo en capítulo 4, eso de los ensayos destructivos. ¿Sí? Bien, aún siendo aliadas estas piezas, pues por lo general requerirán tratamientos térmicos para lograr propiedades mejoradas. Vea lo que le digo, o sea, ya estamos hablando de aceros que puedan ser aliados, posiblemente con molibdeno, cromo. Hay una aleación específica que sirve para hacer templado revenido, para piezas de Sprocker, que son piezas muy duras, una combinación de dureza y tenacidad. Aguantan el desgaste, pero también el impacto en máquinas pesadas, ¿no? Como en máquinas que ayudan a doblar láminas y cosas así. Bien, ¿qué elementos comúnmente se usan o se agregan? El cromo,
manganeso, molibdeno, níquel y vanadio. A veces en forma individual, pero por lo general hay combinaciones de ellas, ¿sí? Es frecuente que estos elementos formen soluciones sólidas con el hierro y compuestos metálicos con carbono o carburos. Pongan un poquito su mente en esto, lo del carburo, eso ayuda un poquito a la dureza de los aceros y cuando hablamos de carburo de hierro, ¿no? Bueno, lo que supone que hay suficiente carbono presente para efectuar la reacción. Ya estamos hablando de, al agregar estos elementos, un cambio en la aleación, ¿no? O sea, el cromo, pues, de largo usted sabe, el cromo, cuando usted dice, hey, mira esos rines cromados, dicen ustedes. Cuando usted dice una pieza cromada es que tiene un recubrimiento de cromo nada más, un recubrimiento electrolítico. Pero bueno, si usted habla de cromo como pieza, si usted habla de piezas de acero inoxidable, ¿qué es lo que ocurre? Usted le agrega cromo y se vuelve resistente muy resistente a la corrosión, ¿cierto? Pero bueno, en este caso no estamos hablando de acero inoxidable, en este caso solamente agregamos cromo para mejorar su resistencia, su dureza y su resistencia al desgaste y dureza en caliente, ¿sí? Y este es uno de los ingredientes de aleación más eficaces para incrementar la templabilidad del acero. Vea lo que le estaba diciendo. Hay piezas que son aliadas, pues como yo le decía, con cromo, como el deno, y son piezas súper especiales para tratamientos térmicos. Pide, como le decía, en proporciones significativas de cómo mejora la resistencia a la corrosión. Ojo, resistencia a la corrosión. No es que no se pueda llegar a dar el proceso de corrosión. Claro, lo que provoca el cromo es una película superficial que ayuda a que el acero no entre ese proceso de oxidación y subsecuentemente el de corrosión. Lo que ocurre es que se forman óxidos de cromo y eso protege el acero. ¿Sí? Bien, el manganeso mejora la resistencia y la dureza del acero. Dice, cuando este se encuentra caliente, la templabilidad mejora con el aumento del manganeso. ¿Sí? Es muy seguramente, si usted tiene una barra de acero especial para tratamientos térmicos, pues tendrá ese contenido de manganeso y de cromo, ¿no? El vanadio inhibe el crecimiento de granos durante el procesamiento a temperaturas elevadas, lo cual mejora la resistencia y la tenacidad del acero. También forma carburos que incrementan la resistencia al desgaste. Y es lo que le venía diciendo, la cuestión de los carburos. Ayudan a que se vuelva más resistente el material. Y bueno, los aceros de baja aleación no se pueden soldar con facilidad, en especial con niveles de carbono medios y altos. Si ya no son muy usados para estructuras que usted ocupe soldar, ¿verdad? Le va a costar mucho poder soldarlos. Sí. Vea, tenemos el Sprocker de una motocicleta, pues seguramente de una moto, ¿no? Está el piñón y está la corona. Muy seguramente son aceros aliados, ¿sí? Para resistir ese golpe de la cadena y ese desgaste. Si no es cualquier pieza, para soldarlo va a costar, pero bueno, son piezas muy especiales. Imagínese que usted lo hace de acero simple, esa onda se le va a desgastar en dos arranques de la motocicleta, ¿no? Bien, seguimos. Desde la década de los 60, la investigación ha estado dirigida al desarrollo de aceros al bajo carbono y baja aleación, ¿sí? Que tengan razones mejores de resistencia a peso que los aceros a carbono simple, pero que suelden o se puedan soldar mejor que los de baja aleación. O sea, básicamente sean aceros al bajo contenido de carbono y que sean aliados también. O sea, lo que se intenta es que se puedan soldar mejor, porque lo que hemos estado viendo, o sea, esto de baja aleación cuesta soldarlo. Entonces, se ha estado tratando de desarrollar esos materiales. Entonces, los productos creados a partir de estos trabajos son los aceros de alta resistencia y baja aleación, por sus siglas que son en inglés, creo. Uh, high, steel, low, pues creo que será la aleación, ¿no? Eso que está aquí está en inglés. Es la H de alta resistencia y low
y esto de aleación. Algo, tendríamos que buscarlo buscar la traducción, pero si esto está en inglés, no está en español. Bien, tenemos los aceros inoxidables. Estos son famosísimos. Todo el mundo los usa, de uso comercial y popular. Desde la cocina hasta los quirófanos. Desde las bombas para impulsar agua hasta piezas de auto. ¿Sí? Bien, los aceros inoxidables constituyen un grupo de aceros altamente aleados. Ojo, aquí va. Diseñados para proporcionar gran resistencia a la corrosión. La idea central de estos aceros es tener gran resistencia a la corrosión. Esa es la clave, el punto central de esta familia de los aceros. Entonces, para este propósito, estas aleaciones de acero se deben aliar con cromo. ¿Sí? El primer elemento aliante es el cromo, el principal, por lo general arriba del 15%. O aquí, entonces el cromo de la aleación forma una película de óxido impermeable, lo que yo le venía diciendo, ¿no? Una película de óxido impermeable, o sea, óxido de cromo. Esa película delgada hace que la atmósfera oxidante, perdón, que en una atmósfera oxidante se proteja a la superficie de la corrosión. O sea, no se va a dar el proceso de corrosión, que es la pérdida de material por la oxidación. El níquel es otro ingrediente de la aleación que se emplea en ciertos aceros inoxidables para incrementar la protección contra la corrosión. Entonces estamos hablando de aleaciones de níquel-cromo. Puede ser una combinación de ambos o solamente de uno. El carbono se utiliza para resistencia y hundirse en metal. ¿Va? Sin embargo, el contenido creciente de carbono tiene el efecto de reducir la protección contra la corrosión, debido a que el carburo de cromo se forma para reducir la cantidad de cromo disponible en la aleación. ¿Qué significa esto? Pues que al tener un contenido alto de carbono, pues se reduce, pues decirlo de una manera, la efectividad de cromo para proteger al acero del proceso de corrosión. Entonces, hay que ver eso un poquito, ¿no? No es que usted pueda entender un acero con alto contenido de carbono y con cromo y va a ser infalible contra la oxidación, no. Hay que ir viendo eso. Bien, además de la resistencia a la corrosión, los aceros inoxidables se destacan por su combinación de resistencia y ductilidad. Es una combinación ahí bien interesante. Bien, aunque estas propiedades son deseables en muchas aplicaciones, por lo general hacen a dichas aleaciones difíciles de trabajar en la manufactura. Por ahí ya no se pueden procesar o no se pueden modificar con procesos tradicionales. Ya vienen entrando los procesos no tradicionales de corte y que eso se ve en procesos manufacturados. Pero bueno, asimismo, los aceros inoxidables son significativamente más caros que los aceros al carbono o los de baja aleación. Vea lo que yo le venía diciendo. Por lo general, los aceros inoxidables vienen de esos hornos eléctricos. Como es más caro producir eh, por el gasto de energía eléctrica, pues usted debe producir un material que valga la pena su gasto, ¿no? De operación del horno. En este caso se producen aceros de alta aleación. En este caso son los aceros inoxidables. Sí, son mucho más caros que los aceros simples. Que estos vendrán ya del BOF, del horno de oxígeno básico. Bien. De todos estos aceros inoxidables tenemos el primero, el mejor y el más fuerte, ¿sí? Tenemos los inoxidables austeníticos. Creo que este tiene, según la ISI, tiene el código el 304, creo que es este. Su composición normal es de alrededor del 18% de cromo y el 8% de níquel. Y son los más resistentes a la corrosión de los tres grupos. Debido a esta composición, a veces la identifica como inoxidable 18-8, ¿sí? 18 de cromo, 8 de níquel. No son magnéticos, o aquí van, si usted quiere identificar qué acero inoxidable tiene. No son magnéticas, o sea, no se le va a pegar el imán. Son muy dúctiles, pero muestran un endurecimiento por trabajo significativo, o sea, un endurecimiento por deformación, ¿sí? Estos son los inoxidables austeníticos.
Bien, el níquel tiene el efecto de agrandar la región austenítica en el diagrama de fase hierro-carbono, lo que los hace estables a temperatura ambiente. ¿Sí? Los aceros austeníticos se emplean para fabricar, ojo aquí va, equipo de procesamiento químico, o sea, en la industria química, fijo están, de los alimentos también, fijo en la cervecería, fijo en la Coca-Cola, donde se producen alimentos o bebidas, líquidos, ¿no? Acuérdese que donde hay bebida, pues usted quiere que sea lo más saludable, lo más que no hay bacterias y todo ese rollo, ¿no? Entonces son aceros que me garantizan eso, ¿no? Que sea limpio. También se usan para piezas de maquinaria que requieren alta resistencia a la corrosión. También en la industria del petróleo, etcétera. ¿Sí? Miren, ahí están las piezas. Les puse una imagen más o menos. No sé, mira también como hubiera gustado. Por lo general, este acero brilla mucho. Tiene bien lustroso. Y no tendrá trazos de corrosión, ¿no? Es muy difícil que se oxiden. Puede llegar, puede ocurrir. Tuve un amigo que trabajó en el hospital de escuela, en la zona de la morgue, y sí, en las mesas donde se ponen los cadáveres, se imaginan qué tan corrosiva es los ácidos y la sangre humana, que sí tenía, según lo que me contaba, rastros de corrosión, pero son bastante resistentes igual. Bien, esta foto de una metrografía, un trabajo que yo hice, eh, era una pieza que se sensibilizó, ¿sí? Es un proceso en el que usted somete una pieza de acero inoxidable a una cierta temperatura. Esto hace que el cromo eh, se formen carburos de cromo y esto hace que disminuya la capacidad de la pieza de acero inoxidable a resistir la corrosión. ¿Sí? Eh, Básicamente fue agarrar una pieza, pues compré una aquí en la ferretería en Arach, no me acuerdo, en cualquier una de esas. Logré identificar y certificar que era acero inoxidable, en este caso austenítico 304, y sometí a este proceso de, de sensibilizar el acero. ¿Qué es lo que ocurre? Que en teoría a ciertas temperaturas el acero inoxidable pierde su capacidad de resistir el proceso de corrosión. ¿Sí? Aquí se puede ver esas como eh, líneas, esos planos, ese es carburo de cromo precipitado. ¿Sí? Todo esto debido a la temperatura. Y sí, haciendo esto, la pieza puede llegar a oxidarse, aunque usted no lo crea. Usted puede ver los trazos de corrosión. Claro, hay más procesos de corrosión, ¿no? Ese es uno. Bien, tenemos los aceros inoxidables ferríticos. Ojo aquí, estos contienen del 15 al 20% de cromo, poco carbono y nada de níquel. Ojo, esto produce una fase de ferrita a temperatura ambiente. Estos aceros son magnéticos, ojo aquí, si usted tiene un acero inoxidable, se le pega el imán, muy seguramente es ferrítico. Y menos dúctil, ojo aquí va, y resistente a la corrosión que los austeníticos. Entonces, las piezas fabricadas con estos van desde utensilios de cocina hasta componentes de motores a reacción. Muy seguramente su casa tiene sus cubiertos de cocina sean de este acero, acero inoxidable ferrítico. Pregunto a cada uno de ustedes, ¿hace cuánto tienen el juego de cubiertos? Sus padres, fijo regalo de boda, más de 20 años y ahí están y no se han oxidado. ¿Sí? Bien, claro, si es un acero inoxidable de buena calidad. ¿Va? Tenemos el ejemplo de las ollas. Bien, tenemos los inoxidables martensíticos. Estos tienen un contenido de carbono más elevado que los ferríticos, lo que permite que se les dé resistencia por medio de tratamientos térmicos. Vea lo que le estaba diciendo anteriormente. De más contenido de carbono tiene el acero, pues hay más posibilidad de endurecerlo y aumentar su resistencia, ¿no? Por medio de tratamientos térmicos. Sí, eso es importante porque usted puede tener un acero que usted lo calienta, lo enfría con hielo, con nitrógeno líquido, si quiere usted, y nunca va a formar martensita y nunca va a lograr endurecer ese acero, porque eso depende del contenido de carbono. Entre más elevado el contenido de carbono, se puede alcanzar mejor dureza en el material. Bien,
Estos aceros martensíticos, tienen un 18% de cromo, pero nada de níquel. Son fuertes, duros y resistentes a la fatiga, pero por lo general no tan resistentes a la corrosión como los otros dos grupos. ¿Sí? ¿Qué productos más comunes se incluyen? Instrumentos de corte y quirúrgicos. ¿Sí? Imaginan con bisturí, ¿no? Ahí está el ejemplo. Bueno, aquí hay un ejemplo como de instrumentos de los que usaban antiguamente los dentistas. Ahora usan unos motor tool con piezas de desgaste. Bueno, antes se usaban estas herramientas eh, duras, durísimas, la verdad, para hacer limpiezas dentales y todo ese rollo. Quitar el sarro. Bien. Bueno, estos son los tres grupos como tradicionales, ¿no? Que se crearon en el siglo XX. Desde entonces se han creado varias aleaciones de acero que tienen buena resistencia a la corrosión y otras propiedades deseables. O sea, se han seguido desarrollando aceros, si no se ha quedado ahí. Tenemos los aceros inoxidables de precipitación. Tiene una composición química típica del 17% cromo y el 7% níquel. Ojo aquí, ¿verdad? Con cantidades adicionales de elementos como aluminio, cobre, titanio y molibdeno. Son unas aleaciones bien raras, ¿no? Las características que los distinguen del resto de los inoxidables es que estos se pueden fortalecer por medio de un endurecimiento por precipitación. Si este endurecimiento por precipitación pues es como un tratamiento térmico en el que usted puede eh, dar un proceso en el que se puede introducir el titanio, molibdeno, el cobre y el aluminio en el acero. Sí, pero pues, ya estamos hablando de procesos de tratamiento térmico. Bueno, eso se ve en proceso. Pero bueno, interesante. Estos aceros son muy buenos porque se pueden fortalecer por medio de este endurecimiento por precipitación. Sí, es un tratamiento térmico. Interesante ese. Tenemos los aceros inoxidables duplex. Si estos poseen una estructura que es una mezcla de austenita y ferrita, por eso es duplex, es doble, ¿no? Austenita y ferrita. En cantidades más o menos iguales, ¿sí? Su resistencia a la corrosión es similar a los grados austeníticos, ojo aquí va, y muestran resistencia mejorada al agrietamiento por esfuerzo y corrosión. Este es un tipo de corrosión. A ver, cuando dice muestran resistencia mejorada al agrietamiento por esfuerzo y corrosión. Sí, o sea, cuando usted somete una pieza de acero inoxidable a un esfuerzo, usted está haciéndola susceptible también a que se pueda exponer el límite grano de repente y pueda ser susceptible a un proceso de corrosión. Sí. Entonces son aceros muy buenos y resistentes. ¿Dónde se usan? Bueno, en intercambiadores de calor, bombas y plantas de tratamiento de aguas residuales. Que son de muy buena calidad. Bien, ya vimos el segundo grupo, ¿no? De los aceros inoxidables. Vamos a ver los aceros para herramienta. ¿Sí? Estos aceros son una clase de acero, ¿verdad? Altamente aleados, diseñada para su uso en herramientas de corte industriales, troqueles y moldes. Deben desempeñarse muy bien pues, tener alta resistencia o elevada resistencia, dureza en caliente, resistencia al desgaste y una tenacidad a los impactos. Que esas son las características que debe tener un acero para herramientas. Bien. ¿Qué razones? Pues lo que les decíamos. Las principales razones para los niveles altos de elementos de la acción son dureza mejorada, distorsión, ¿sí? Reducida durante el tratamiento con calor, dureza en caliente, formación de carburos y tenacidad mejorada. Eso es lo que se va buscando. Bien, los aceros para herramientas se dividen en tipos de acuerdo con la aplicación y composición. La ISI utiliza un esquema de clasificación que incluye un prefijo de una letra para identificar el acero para herramienta. Pues en el libro hay una tabla y ustedes pueden ir viendo, identificar el prefijo y clasificarlo. Bien, tenemos la T y la M. Son aceros para herramientas de alta velocidad. Se usan como herramientas de corte en procesos de maquinado.
Se formulan para que tengan una gran resistencia de desgaste y dureza en caliente. ¿Sí? ¿Cuáles son los más populares? Bueno, son los aceros de alta velocidad, ¿sí? Los que se llaman HSS o High Steel Speed sería, aceros rápidos que les llaman. Eh, Estos permiten un incremento muy grande en la velocidad de corte en comparación con herramientas que se usaban con anterioridad. De ahí su nombre, ¿no? Bien, tenemos los aceros de, bueno, esos son los que se usan para buriles, para brocas, para fresas, para cortar otros materiales. Tenemos los aceros de herramientas para trabajo en caliente. Estos están pensados para usarse con troqueles de trabajo en caliente, como que para forjado, extrusión y moldes para fundición. Sí, son aceros que resisten las altas temperaturas. ¿Sí? Tenemos aceros de herramientas para trabajo en frío. Estos aceros para troqueles que se emplean en operaciones de trabajo en frío, tales como moldear láminas metálicas, extrusión en frío y ciertas operaciones de forja. Sí, son aceros muy resistentes, ¿sí? Porque vos usarás este acero para formar otro acero y en frío. ¿No? Entonces sí, son aceros muy resistentes para trabajo en frío. Porque cuando usted hace un trabajo en frío o de forma material en frío, pues tiene que agregar más fuerza, más esfuerzo y por lo tanto el troquel o la pieza que va a formar la pieza de trabajo pues debe ser muy resistente. Tenemos los aceros para herramientas de endurecimiento por agua. Tiene un alto elevado contenido de carbono y estos se pueden endurecer por enfriamiento por inmersión rápida en agua. O sea, tienen buen contenido en carbono. ¿Sí? Con nada pueden agarrar dureza. Tenemos aceros de herramientas resistentes a los golpes, son muy tenaces, ¿verdad? Están hechos para usarse en aplicaciones en las que se requiere mucha tenacidad. ¿Sí? Estos absorben los golpes, con la energía del golpe. Como en muchos cortes de lámina metálica, punzonado y operaciones de doblado. ¿Sí? Son aceros muy tenaces. Tenemos aceros para moldes. Estos se usan para fabricar moldes para plástico o caucho. ¿Sí? Para esa industria interesante de los plásticos, ¿no? Tenemos aceros para herramientas de baja aleación. Por lo general se reservan para aplicaciones especiales. Para que vea, te tiene acero, pero tiene una infinidad de tipos de aceros y aplicaciones. ¿Sí? Pues aquí hay una tabla, usted puede verlo más a detalle, puede ver la dureza de los aceros, la dureza Rowell, puede ver el contenido de manganeso, molibdeno, níquel, vanadio o wolframio, que es el mismo tungsteno, el contenido de carbono que tiene y pueden ver las designaciones. Claro, para cada caso es un uso, ¿no? Y las durezas cambian. Si se fijan, hablamos de 65, 55, 60, 63, 50, etc. Entonces, vea que el contenido de carbono varía. Estamos hablando de 0.7, muy buen contenido de carbono. 0.8, 0.4 ya es medio, 1.0 es elevado, 1.0 es alto, 0.9 es alto. ¿Sí? Pero en general todos me ofrecen una cantidad media de carbonos. ¿Sí? De media a elevada, ¿no? Y están aliados con cromo, con molibdeno, algunas con níquel, algunas con vanadio y otros con tungsteno. ¿Sí? Eh, bien. Tenemos ya, esto es como una manera de resumir los tipos o familias de los aceros. Pero eso es cuando tenemos un contenido del 0.02% de carbono al 2.11%. Eso es acero. Ahora, cuando estamos hablando superior al 2.1% hasta 4% de carbono y del 1% del 3% de silicio, estamos hablando de hierro colado. ¿Sí? En inglés le dicen cast iron o fundición de hierro. O hierro colado se le llama también. ¿Sí? Bien, aquí tenemos una gráfica, vemos cómo están ubicados los aceros, donde el eje vertical es silicio, el horizontal es carbono. Y tenemos donde está el hierro colado y el hierro
colado blanco y el acero. Ahí podemos ver la relación de contenido de silicio y de, en este caso, carbono. Estamos hablando más del 2%. Bien, entonces para esta familia de acero pues, hay clasificación también. Bueno, para esta familia de hierros colados, perdón. Tenemos el hierro colado gris. Este tiene el tonelaje mayor entre los hierros colados, y es el más, como más popular. Tiene una composición que va del 2.5 al 4% de carbono y del 1 al 3% de silicio. Esta química da como resultado la formación de escamas de grafito, ¿sí? Distribuidas en todo el cuerpo fundido hasta que se solidifica. Ojo ahí, ¿verdad? Esto que está aquí, cuando se refiere a escamas, bueno, esto es una metalografía hecha en el laboratorio. Esta es de hierro o fundición gris. Cuando habla de escamas de grafito, estas son estas que están aquí, estas que se miran como culichitas, ¿no? Sí, esta es la metalografía de un hierro o fundición gris. Aquí está la sacada del libro. Dice que tiene alto contenido de fósforo, es de fundición gris, tiene silicio, azufre, fósforo, manganeso, cromo, carbono, 3.85 de carbono, miren, 2.65 de silicio y así. Creo que lo observen cuando estén estudiando. Interesante. Bien, la dispersión de las escamas de grafito es responsable de dos propiedades bien atractivas. Buen amortiguamiento de la vibración, que es deseable en los motores y otra clase de maquinaria. Sí, entonces, por lo general, en maquinarias que van a estar sometidas a la vibración, sí o sí van a estar hechas su bancada o su estructura con fundición gris. Es muy seguro. Desde el cuerpo principal de un taladro de banco, algunas piezas de torno, algunas piezas de la fresadora, el durómetro que está en el laboratorio de metalurgia, muchas piezas que están hechas en fundición gris. Tienen cualidad de lubricación interna, lo que hace maquinable el metal fundido. Sí, o sea, por su estructura, por esa estructura de grafito, esta que está aquí. Bien interesante. Bien, ese era el hierro gris. Ahora tenemos el hierro dúctil. Ese es un hierro con la composición del gris. Oh, aquí va. La composición del dúctil es igual a la que el hierro gris. Pero este metal fundido se le da un tratamiento químico antes de vaciarlo para ocasionar la formación de esferoides de grafito en lugar de escamas. O sea, ya cambia la estructura metalográfica. Esto da como resultado un hierro más dúctil y fuerte. Pues de ahí su nombre, ¿no? Hierro dúctil. Las aplicaciones incluyen componentes de maquinaria que requieren resistencia elevada y buena resistencia al desgaste, ¿sí? Ese es el hierro dúctil, el hierro gris, que se le da un tratamiento químico antes de hacerle el vaciado. Bien, tenemos el hierro maleable. A ver, perdón, tenemos el hierro colado blanco. Este hierro colado tiene menos contenido de carbono y silicio que el gris, ¿sí? Se forma por un enfriamiento más rápido del metal fundido después del vertido, lo que hace que el carbono permanezca en combinación química con el hierro en forma de cementita. O sea, al enfriarse tan rápido, pues su estructura cambia, ¿no? Entonces, en vez de precipitarse de la solución en forma de escamas, como el hierro gris, lo que ocurre debido a la cementita, el hierro fundido blanco es duro y frágil, ¿sí? Su resistencia al desgaste es excelente. O sea, es más resistente que el hierro gris, ¿sí? Entonces, el hierro colado blanco, pues, surge de un enfriamiento rápido. Y obviamente tiene menos contenido de carbono y silicio que el gris. Así lo pueden resumir. El hierro maleable, bueno, cuando las piezas fundidas de hierro colado blanco se tratan térmicamente, ojo aquí va, cuando usted ya tiene hierro colado blanco y usted le da un tratamiento térmico, se separa el carbono de la solución y forma agregados de grafito. Entonces, el metal que resulta se llama hierro maleable. ¿Sí? La microestructura nueva posee ductilidad sustancial, hasta un 20% de elongación. ¿Sí? Con respecto al
metal que se trató, ¿no? Entonces el hierro maleable viene del hierro blanco y pues, se le hace un tratamiento térmico al hierro blanco y se consigue el hierro maleable, ¿sí? Y es mucho más dúctil. Bien, tenemos los hierros de aleaciones fundidas, son hierros colados que pueden estar aliados para buscar propiedades y aplicaciones especiales. Tenemos aleaciones de hierro colado, se clasifican como sigue. ¿Ah? Tenemos tipos tratables térmicamente que pueden endurecerse por medio de la formación de martensita. Tenemos los tipos resistentes a la corrosión, cuyos elementos de aleación incluyen níquel y cromo. Y tenemos los resistentes al calor, que tienen proporciones elevadas de níquel para mantener la dureza en caliente, ¿sí? Y su resistencia a la corrosión por alta temperatura. Entonces son hierros que han sido aliados, ¿no? Para buscar mejores propiedades. Pero no son aceros, son fundiciones, son hierros colados. Bien, vamos a dejarlos acá. Este video pues, fue un poco más rápido, pero igual espero que hayan estado leyendo. Ya con esto podemos ir dándole mayor firmeza al contenido. Y pues aquí cerramos con los materiales ferrosos. Tocará ver en el siguiente video pues los materiales no ferrosos. Recuerden más los que no contienen hierro. ¿Sí? Podemos hablar del cobre, podemos hablar del aluminio, etcétera. ¿Sí? Bien, lo dejamos hasta ahí. Espero que les haya gustado. Espero que sigan estudiando. Ya voy a redactar el examen para que se sometan. Y bueno, es todo por hoy.